En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buenos días, apreciable audiencia, que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. El día de hoy, por la gracia del Señor, Él nos permite estar acá en cabina de radio para poder compartir con ustedes temas fundamentales e importantes desde una perspectiva bíblica y teológica, con el propósito de poder edificar a la iglesia y de igual forma presentar el evangelio a aquellas personas que aún todavía no han venido a los pies de Cristo. Así que bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos muy contentos hoy porque hoy tenemos programa especial, hermano Eddie. Muy buenos días, hermano Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está ese corazón, hermano Eddie? Buenos días, hermano Carlitos. Un privilegio, así es. Contento de poder compartir nuevamente este espacio con usted y pues con todos nuestros oyentes, ¿verdad? Es un privilegio poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Queremos darles las gracias por siempre estar pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Y pues hoy sí, estamos muy contentos, ¿verdad? Como usted ya lo decía. Por cierto, hermano Eddie, después de la serie que tuvimos anteriormente, no podemos. Exacto. Hermano Eddie, aprendimos mucho. Sí, yo aprendí mucho, hermano Eddie. Así es. Salimos retados, desafiados, creo que mucha de nuestra audiencia también. Y pues damos gracias a Dios por nuestra serie anterior, hermano Eddie, Personas Emocionalmente Sanas, ¿verdad? Así es. Hoy, el martes pasado, dimos ya final a esta serie, hermano Eddie. Y hoy tenemos programa especial, hermano Eddie, por cierto. Amén. Vamos a hacer un homenaje, por decirlo así, a la Reforma Protestante, hermano Eddie. Así es. Y nuestro tema hoy, apreciable audiencia, la Reforma Protestante, un acontecimiento trascendente, hermano Eddie. Así es. Muy importante el tema. Recordemos de que estamos ya a pocos días, hermano Eddie, del día, mejor dicho, que se conmemora, ¿no? La Reforma Protestante, que es el 31 de octubre, ¿sí? Damos gracias a Dios por esta fecha, hermano Eddie. Por supuesto, el evangelio y la iglesia cristiana hoy en día no se remonta a su origen a la Reforma Protestante como muchos tienden a decirlo. Exacto, ¿no? Sí, sino que venimos pues de Cristo, ¿no, hermano Eddie? Pero así es. Fue un acontecimiento trascendente, como tenemos hoy el tema, que sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición lo que vamos a dialogar. Histórico, trascendental. La Reforma Protestante, ahí sí que fue un punto de inflexión, podríamos decir, ¿verdad?, para la iglesia. Y realmente es un acontecimiento histórico muy importante. Y pues por eso yo creo que lo hemos hablado casi todos los años lo abordamos en octubre, ¿no? Amén. Que es el mes donde se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante. Y específicamente en este año, en el 2020, estamos a 502 años de la Reforma Protestante. Y pues en 1517, imagínese usted, fue entonces cuando este movimiento salió. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, hermano Carlitos, de cómo este movimiento, a pesar de que sucedió en algunos años determinados, pues era un movimiento, era un fenómeno, podríamos decir, que se venía gestando desde hace mucho tiempo atrás. Así es. Entonces esperamos de que usted, que nos esté escuchando hoy, usted pueda quedarse aquí con nosotros porque el tema de hoy es importantísimo. Y pues qué importante es que usted pueda compartirlo en su iglesia, ¿verdad? Compartirlo en su iglesia y hablar acerca de la Reforma Protestante como un acontecimiento histórico y trascendental. Hermano Eddie, muchas cosas podemos hablar de Reforma y trataremos de hacer un poquito, tal vez un resumen, hermano Eddie, a grandes rasgos, ¿verdad? Acerca de este tema tan trascendental como lo estamos planteando, y esperamos en Dios poder tener un resumen específico en donde podamos llenar pues algunos de los temas más importantes que este acontecimiento pues surgió, hermano Eddie, o dio, mejor dicho, y como resultado pues muchos cambios que hubieron en la historia. Así que el Señor nos guíe en esta mañana, hermano Eddie, pero antes Amén. De ya iniciar nuestro tema ya de lleno, como decimos, vamos a escuchar una alabanza, hermano Eddie, una alabanza la cual es muy especial, hermano Eddie.
Amén, así es. muy especiales. Son una letra muy conocida, por cierto, en muchas iglesias. Muy antigua, pero muy especial, hermano Eddie. especial, muy bíblica. ¿Nos puede decir usted, hermano Eddie, cuál es el tema que hoy está con nosotros y el grupo? Así es. Hoy nos acompañará un grupo especial con el tema la doxología. La doxología. La doxología. El grupo se llama Nación Luz y pues esperamos de que este tema sea de bendición para sus vidas. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador,
Muy bien, apreciada audiencia, damos gracias a Dios por esta alabanza. Por cierto, hermano Eddie, muy bonita, Sí. muy bonita. Y bueno, pues no vamos a hacer una crítica a la alabanza, sino que vamos ya a nuestro tema, hermano Eddie, la Reforma Protestante, un acontecimiento trascendente. Pero antes, hermano Eddie, de iniciar, queremos tener nuestra lectura bíblica, la cual podemos decir que es un texto bíblico el cual dio el Señor pues utilizó, ¿no? Mejor dicho, Como fundamento, como ¿no? fundamento de Martín Lutero, hermano Eddie, que es el personaje, llamémosle así, el cual tiene los méritos de presencia, por decir así, con relación a la Reforma, Así aunque vamos a aprender muchas cosas también que la Reforma Protestante no solamente es Martín Lutero, hermano Eddie. Así es, definitivamente. Entonces, pero sí es importante ver cómo Dios usó, ¿verdad? Cómo Dios usó a este hombre, a Martín Lutero. Y pues como decía usted, en aspectos de presencia, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado a Martín Lutero, pero pues también, como decíamos al principio, vamos a ver que hay otras personas detrás, ¿no? Entonces vamos a leer el texto bíblico de hoy que dice, lo encontramos en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano Eddie, fue un texto, bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, antes de todo, inspirado por el Señor. Eso lo tenemos claro, ¿no? La revelación del Señor. Y en el corazón de Martín Lutero, hermano Eddie, este texto jugó un papel importante para comenzar a plantear todas y cada una de sus tesis con relación a una exposición o una antítesis de lo que el romanismo en aquellos tiempos ya había tergiversado a través de la historia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano Eddie. Y el Señor pues utiliza el corazón de Martín Lutero para hacer auge con este pasaje bíblico, el cual es, por decirlo así, la raíz tal vez de todas y cada una de las tesis que él planteó. Así es, yo creo que el pasaje es un pasaje muy leído, muy predicado, ¿verdad? Y es algo especial que en cierto momento, fíjese, yo estaba viendo una película, de hecho, de Martín Lutero, y se ilustra, ¿no? De cierta forma, aunque tal vez no en las cuestiones específicas que pasaron en ese momento, pero se ilustra más o menos una forma de cómo, y en base a la historia, ¿no? La historia está plasmada en los libros, de cómo Martín Lutero, ahí sí que fue la obra del Señor, ¿verdad? A través de su palabra. Pero me llama la atención, fíjese, pastor, que aquí se distingue algo de Martín Lutero, y es que Martín Lutero tenía contacto con la palabra. Importante. ¿Sí? O sea, ahí nació todo, ¿sí? O sea, Martín Lutero, el monje franciscano, creo que era, ¿verdad? Uh-huh. Se encontró con este pasaje de la Biblia, pero porque él leía la palabra. O sea, él no... y de cierta forma la historia dice, ¿verdad? De que él tenía como cierto inconformismo con su pecado, ¿no? Con lo malo que él era. La famosa meritocracia, hermano. Exacto. Entonces, pensar que alguien se merecía el cielo, ¿no? Exacto. Entonces, y ahí había un conflicto, ¿no? O sea, un conflicto ahí entre lo que él pensaba y lo que la iglesia pensaba, y también estaba la opinión bíblica, ¿no? Lo que la palabra de Dios decía. Exactamente. Usted tocó un punto muy importante, hermano Eddie, que es el énfasis del programa de hoy. Como dijimos, vamos a tener un solo programa sobre la Reforma, hermano Eddie. Muchas cosas podríamos hablar. Una serie de 10 programas posiblemente. Exacto. Pero vamos a tratar de ser concisos y de aspectos espirituales, como por ejemplo el que usted tocó. O sea, Martín Lutero, todo inició, hermano Eddie, por un acercamiento certero y sincero a la palabra. A la Biblia. Sí. Creo que toda reforma en cualquier iglesia hoy en día vendrá por eso. Pero bueno, vamos a dejar esto para las conclusiones finales, hermano Eddie. Hermano Eddie, ayúdenos usted y nos dice, cuando hablamos de reforma protestante, ¿a qué nos referimos, hermano Eddie? ¿Nos puede definir usted, por favor? Así es, hermano Carlitos. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el término reforma protestante, pero pues vamos a dar una definición general, un concepto general de lo que en sí es la reforma. Debemos aclarar, ¿verdad, hermano Carlitos, que hay muchísimas cosas que hablar, como usted decía, acerca de la reforma, lo que la reforma significó no solo para la iglesia, sino también para los países en donde se originó, la economía, para la economía, para la educación, para las mujeres,
Comercio, hermano Eddie. Es algo tremendo, ¿no? Pero Derechos vamos a dar humanos. así. Exacto, es que fue algo para la clase trabajadora. Exacto. También. Realmente fue algo integral que Dios hizo de una manera milagrosa, pero lo vamos a dar en aspectos generales, ¿verdad? Entonces, el 31 de octubre es la fecha, ¿verdad? Donde se conmemora, se celebra una fiesta especial, podríamos decir, para toda la iglesia. Un acontecimiento histórico trascendente que es la Reforma Protestante. Se cumplieron o se están cumpliendo 503 años, habíamos dicho 502, ¿verdad? Así que corregimos, 503 años de la Reforma Protestante, de la fecha en que se inició. Y pues 503 años de este evento glorioso que inició en el norte de Alemania cuando el monje Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de madera de la iglesia del castillo de Wittenberg. Hermano Eddie, trascendental, importantísimo, 95 tesis, las cuales iban plasmando con base bíblica las herejías que el sistema religioso católico romano en aquel tiempo ya había pues llevado a cabo, hermano Eddie, esa tergiversación del evangelio. ¿Sí? Y Martín Lutero viene y clava esas 95 tesis. Pero, hermano Eddie, para iniciar, es importante hablar acerca de los prerreformadores, hermano Eddie. Exacto. Por eso decíamos, Martín Lutero está presentado como la imagen, por decir así, específica de la reforma protestante, hermano Eddie, pero existieron varios nombres antes de él, los cuales fueron personajes, hermano Eddie, que sentaron las primeras bases. En otras palabras, hermano Eddie, ya se estaba forjando la lucha y la tarea antes de Martín Lutero. Estamos hablando aproximadamente 200, 300 años antes, en donde ya pues habían ya síntomas, ¿no?, de movimientos reformadores, hermano Eddie. Sí, aproximadamente, según algunos datos históricos, hermano Carlitos, fue por ahí por el 1290. Exacto. Donde empezaron ahí algunas inconformidades, ¿no? Algunas incomodidades con... Y hay que decirlo, hermano Carlitos, que estas personas que se levantaron y que querían reformar de cierta forma la iglesia, no eran personas con... ¿Cómo lo diríamos? O sea, me refiero a que eran personas muy preparadas. Amén. O sea, personas... que tenían un acercamiento al texto griego. griego. Exacto, personas muy estudiosas de la palabra. O sea, la Reforma Protestante no fue algo que Juan Hus o los demás prerreformadores o Martín Lutero incluso se sacaron de la manga, ¿verdad? No. O sea, esto es algo en respuesta, o vamos a decir, en resultado a una búsqueda incesante en la palabra del Señor, y en donde ellos encontraron, ¿verdad? Encontraron la esencia de lo que es la iglesia, de lo que el evangelio significaba, y encontraron muchas diferencias entre, vamos a decirlo así, entre lo que la Biblia decía lo que y entre practicaba. las prácticas de la oficialidad. daban. Exacto. Hermano Eddie, tenemos que hacer una aclaración importante a nuestra audiencia. En aquel tiempo podemos hablar todavía, hermano Eddie, de una sola iglesia. Cuando Exacto. mencionamos la iglesia, es la iglesia la cual oficialmente tenía el nombre como cristiana en aquel tiempo. Exacto. Porque es necesario decir que la división específica del protestantismo y el catolicismo romano surge en 1535 en el famoso denominado Concilio de Trento, ¿no? En donde pues el catolicismo romano marca totalmente la línea. Exacto. Y no da su brazo a torcer en toda la falsedad con la que actualmente aún todavía viven, hermano, en muchos aspectos, por cierto, siendo un poquito actuales, ¿verdad? Qué pasadita la que Jorge Mario Bergoglio se echó ahorita, ¿no? O sea, sí, tremendo, terrible. tremendo. Pero creo que eso va a ser tema por otro programa, quizás. Sí, eso hermano Eddie. Pero es necesario decir que la línea del protestantismo, 1535. Antes de eso, podemos hablar de que la iglesia cristiana, hermano Eddie, era una la cual regía, aunque sin dejar de un lado que la verdadera iglesia tal vez era aquella, hermano Eddie, la cual no estaba sumergida en el sistema, pero sí estaba pues en la línea de Cristo, desde la línea apostólica, por decirlo así. Muchos nombres podemos mencionar, hermano Eddie, como por ejemplo, en 1290 al 1349, Thomas Brauweidein. Sí, es un nombre muy importante el cual tenemos que tomar en cuenta. De igual forma, podemos decir que es un hombre el cual enfatizó la gracia de Dios en la salvación. Sí, nombres importantes que imagínense casi 200, 300 años antes de Lutero, ¿no?
¿Algún nombre que podemos observar también, hermano Eddie? Así es, también en 1358 tenemos otro personaje que también enfatizó la gracia de Dios en la salvación, Gregorio de Rimini. Sí, especialmente en 1358. Recuerda, estamos hablando de precursores de la Reforma. Precursores, Estos fueron hombres que se levantaron muchos años Antes de Lutero. Antes de Lutero, sí. Pero que de alguna forma Influenciaron. empezaron a avivar, ¿no? A avivar la llama y a encender ese fuego de la Reforma Protestante. Luego también tenemos a uno de los más conocidos, ¿verdad? Que es John Wycliffe. John Wycliffe, o sea, es especial, ¿no? Lo que nuestro hermano John Wycliffe, el cual negó la transustanciación, hermano Eddie, una de las doctrinas erradas, podemos decirlo Sí. así, del romanismo. De igual forma negó el purgatorio de una manera rotunda, hermano Eddie, y se opuso a la invocación de los santos y a la supremacía del Papa. O sea, lo que significa el Papa para la Iglesia Católica Romana hoy en día, John Wycliffe ya lo había planteado casi 200 años antes, hermano Eddie. Antes Pero de veamos Lutero. otro personaje, hermano Eddie, un nombre importante también. Precursores de la Reforma Protestante, Juan Hus. Juan Hus. Un gran personaje que fue el que definió la iglesia no por los sacramentos, sino por el estilo de vida de sus miembros. Interesante, es que pura Biblia, hermano Eddie. Qué tremendo, Podemos ¿no? ver algún pensamiento que Juan Hus tuvo en algún momento, el cual decía: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Tremendo, ¿no? Mire qué concepto de esta gente, hermano Eddie. Ahora entendemos, ¿no? Por qué surgió el asunto. Y, hermano Eddie, vamos a mencionar algo otros precursores, así de una manera tal vez rápida, porque el tiempo no nos va a dar para más. Pero podemos mencionar también a Johann Weisel, hermano Eddie, y Jerónimo de Savonarola. Son nombres, hermano Eddie, los cuales fueron muy importantes. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, fueron otros personajes los cuales fueron esos precursores. Ahora, hermano Eddie, ¿qué fue lo que los movió a ellos y apreciable audiencia? Y como dijimos al principio, queremos ser un poquito prácticos en el tema de hoy. ¿Qué fue lo que los movió a ellos? Y viene a mi mente, hermano Eddie, esa pasión por la verdad de Dios. Definitivamente. ¿Qué es lo que hoy en día queremos hacer un puente ahorita, hermano Eddie? Y queremos transmitir a nuestra audiencia, que por eso es que decimos que la Reforma Protestante es trascendente de nuestros días. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios hoy en día, hermano Eddie, sigue siendo atacada de manera terrible. Así y el es. pueblo de Dios tiene que tener muy claro su papel como defensor de la verdad de Dios. No podemos estar de brazos cruzados, hermano Eddie. Así es, y hay que decirlo, hay que decir, hermano Carlitos, y eso es algo muy importante también, que muchos de estos precursores de la Reforma no terminaron bien. ¿Sí? Claro, o sea, claro. terminaron muertos, terminaron muchas veces muertos por la misma Iglesia Católica. Entonces, realmente defender la verdad no siempre va a ser lo más aceptable, ¿no? Ante la cultura. Pero usted decía algo bien importante y yo creo que es el hilo conductor, hermano Carlitos, de toda la Reforma Protestante, de todo ese acontecimiento histórico y de todos los personajes que estuvieron involucrados, que era esa pasión, ¿no? Esa pasión por defender la verdad. Exacto. O sea, esa pasión. Hoy nos encontramos, hermano, y como usted decía, haciendo puentes, ¿va? Hoy nos encontramos nosotros viviendo en una época histórica, una época que también es trascendental, ¿verdad? Tremendo. Y que la verdad está siendo atacada de una manera, quizás podríamos decir, si no igual, peor que en la Reforma Protestante o en ese tiempo de la Reforma. Hoy la verdad está siendo atacada. ¿Qué tal que ahora la cultura o gran parte de nuestra sociedad ya no acepta verdades absolutas? Todo relativo. Sí, sino que ya cada uno tenemos nuestra verdad, es lo que se dice, lo que dicen muchos líderes mundiales incluso, y incluso en muchos círculos religiosos, ¿no? Se está aceptando esto. Máximo en el tiempo que estamos viviendo ahorita, hermano Eddie. Pero cómo me gustaría citar la frase, por ejemplo, de Ulrico Zwinglio, el cual dice: en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla. Incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas, porque no vivimos para esta generación, oiga, hermano Eddie, sino para el Señor. Qué tremendo este pensamiento de Ulrico Zwinglio, el cual es uno de los reformadores también, que fue post Martín Lutero, hermano Eddie, el cual siguió muchas de las enseñanzas de Lutero y mantuvieron esos principios importantes en el caminar allá por el año 1600 aproximadamente.
Exacto. Y qué convicción, ¿no? Claro. O sea, qué convicción. Usted lee la frase de Ulrico Zwinglio y en cuanto a la verdad no podemos abandonarla, dice. Ese es el puente que queremos ser, hermano Eddie. Exacto. Y escuche usted, incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas. Exacto. Sí, o sea, esto no es cualquier cosa, porque no vivimos para esta generación, sino para el Señor. Ahora, Gloria a Dios. Y que el hermano Señor Eddie, nos ayude a entender esto. exacto, hermano Eddie. Vamos a seguir hablando un poco de la reforma, pero como dijimos al principio, vuelvo a repetir, amados hermanos, van a perdonar muchas cosas que es de la reforma, pero queremos ser un poco prácticos. Hoy, ¿cuán importante es para nosotros como primer paso, hermano Eddie, conocer la verdad? No podemos venir a decir cosas que no entendemos. Así es. Qué importante es, por ejemplo, en tiempos en donde, por ejemplo, la ideología de género, la agenda globalista, hermano Eddie, está atacando de una manera tremenda. Y es necesario que el pueblo de Dios, ¿sí?, que es la única esperanza que el mundo tiene con respecto a la verdad, ¿sí?, debe de levantarse y de estar atento, hermano Eddie, a lo que se dice acerca de Dios. No puede estar usted tranquilo cuando alguien está blasfemando el nombre del Señor. Así es, hermano Carlitos. Y algo básico, y yo creo que este es un principio básico para esto que usted está diciendo, para ver cómo se actúa, ¿no?, en la era moderna en contra de todo esto que se viene en contra de la iglesia. Y para defender la verdad, ahorita precisamente venía eso a mi mente y se lo comento. Para defender la verdad, usted necesita conocer la verdad. Amén. Sí, o sea, Amén. usted no puede defender algo si no lo conoce. Sí, por consiguiente, usted tiene que tener un concepto claro de qué es la verdad y las verdades bíblicas, ¿no? O sea, las verdades que nos rigen como sociedad, como iglesia, y por supuesto defenderlas. Pero ¿qué pasa? Hoy lo que tenemos muchas veces es un desconocimiento o ignorancia acerca de la verdad. En otras oportunidades hemos citado la frase analfabetismo bíblico o embrutecimiento bíblico, ¿verdad? Exacto. Que es lo que nos ha llevado a ignorar la verdad, a desconocer la verdad y por ende, o por consiguiente podríamos decir, a no defenderla. En algún momento, hermano, ahí tuve la oportunidad de leer algunos libros, los cuales citaban muchos aspectos de las biografías de esos hombres pre-reformadores, ¿no? Ahora, ¿sabe qué, hermano? Una de las características que encontramos en la vida de estos hombres es algo que se llama disciplina. ¿Y a qué nos referimos con disciplina, amada audiencia? Fueron hombres los cuales tuvieron un acercamiento minucioso, ¿sí?, con muchos recursos escasos, hermano Eddie, tanto económicos como de bibliografías, por ejemplo. Y recurso humano también. Recurso humano. Y fueron gentes que buscaron, ¿sí?, hasta lo más profundo, con todo su corazón, la verdad de Dios. Y Dios lo respaldó en gran manera, hermano Eddie. Exacto. Y fíjese, hermano Carlitos, que hablando de esto podemos darnos cuenta de que hablando en cuestión de recursos, ¿no? Si hablamos de recursos, hablemos de recursos teológicos, bibliográficos, recurso humano. Esta reforma, la reforma protestante en 1517, se dio, podríamos decir, se dio en situaciones muy precarias, en donde los recursos, en donde cualquiera hubiera dicho, no son suficientes. Sí, o sea, si usted estudia a los reformadores, no era una multitud de personas la que se levantó. No. Fueron hombres muchas veces solo ellos, contra una ciudad, contra un país entero, contra reyes, porque recordemos que en ese entonces la iglesia católica también tenía su alianza, ¿no? Claro. Tenía su alianza Los con los reyes de los países. Exactamente. Así que es un punto muy importante, hermano Eddie, la disciplina y pasión por la palabra. Es un principio que podemos aprender de los precursores de la reforma, hermano Eddie, para antes de llegar a Martín Lutero, antes de llegar a este tiempo en donde fueron clavadas estas 95 tesis, las cuales jugaron un papel trascendental en la historia de la iglesia contemporánea. Y, amada audiencia, es importante que nosotros hagamos puentes de contextualización para poder aprender de lo que estos hombres de Dios hicieron para la gloria del Señor, para la defensa del Evangelio, y con la mirada puesta, hermano Eddie, sin lugar a dudas, con la mirada puesta en qué palabra o qué evangelio van a recibir las futuras generaciones. Sí, que yo creo que es una preocupación alta que debemos tener por eso, hermano Eddie. Yo creo que este es uno de los puntos cumbres y si de hacer puentes se trata, hermano Carlitos, yo creo que este es uno de los más grandes desafíos de la iglesia contemporánea. Sí, creo que es uno
uno de los desafíos más enormes que tenemos como iglesia de poder reformar, ¿no? Si nos permitimos usar la palabra reformar ciertas cosas, porque pensemos en este momento una pregunta, ¿no? ¿Qué evangelio le vamos a dejar a nuestros hijos, verdad? Nuestros nietos, nuestros bisnietos. Exacto, estamos seguros de que al momento de que estos hombres, Lutero y todos los demás, que si formaron parte de este movimiento, en su mente también estaba el futuro, ¿no? El futuro tanto de la iglesia como de las familias, de las nuevas generaciones que vendrían después de ellos, ¿qué evangelio les dejarían? Entonces, impulsados por eso, podemos decir que en parte fue cómo se formó y cómo se estructuró todo el movimiento que ahora conocemos como la Reforma Protestante. Por lo tanto, hermano Eddie, antes de Lutero, muchos hombres por la causa del Señor dieron su vida y plasmaron principios fundamentales, los cuales fueron utilizados por Lutero años después de cuando él ya ejecutó, por decir así, ese gran desafío de presentar esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, hermano Eddie. Pero bien, amada audiencia, hemos tenido nuestra primera parte del programa y vamos a pasar a otro tiempo especial, el cual es nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio. Hoy tenemos una cápsula muy importante, lo cual son la esencia de la Reforma Protestante, las famosas 5 solas a través de su programa Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermano Carlitos, la teología de la Reforma se ha resumido generalmente en 5 puntos. 5 puntos claves que nosotros conocemos ahora como las 5 solas. 5 solas. ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Si usted es iglesia, pues en algún momento usted ha escuchado acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y son prácticamente 5 frases o 5 puntos en donde estos hombres, que ya hemos mencionado algunos, acompañados de Lutero o en diferentes épocas, pero sobre estos 5 puntos ellos estuvieron fundamentados, ¿sí? Entonces estos 5 puntos estaban en común en todo lo que ellos estaban haciendo, en las reformas que ellos estaban impulsando. Y hoy en la cápsula del día estaremos abordando cada una de ellas y un significado general de cada una de ellas. Y la primera, sola escritura. Amén, hermano Eddie. Sola escritura. Las frases de hecho están en latín, ¿verdad? Porque el latín era como el idioma vernáculo en aquel tiempo, hermano Eddie, el idioma que se estaba utilizando, por decirlo así. Que se usaba en las ceremonias y todo eso en la iglesia, ¿no? En la misa, por ejemplo, Así era transmitida en latín. Aunque muchos salieran en blanco, ¿verdad? Pero por eso es que en misa entraba y en misa salía. Hermano Eddie, y déjeme decirle que ese dato importante, hasta 1972, hace poquito, se quitó eso. Sí, a través del Papa, si no estoy mal, el Papa Juan, no recuerdo el número, por decir así, pero Juan 23, Juan 23, no exacto. Erradicó esta parte y que cada misa se hiciera en el idioma de la nativo, gente, ¿no? de cada persona, de cada país o de cada lugar. Pero por favor, hermano, ya lo interrumpí yo. Sola escritura. Entonces, sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Traducido al español, solo la palabra o solo la escritura. ¿Sí? Esto quiere decir la palabra de Dios es la regla infalible, inmutable y eterna. Esto, hermano Eddie, venía a chocar con el dogmatismo del romanismo, hermano. Exacto. Eddie, o de la iglesia oficial en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque para ellos es, y aún sigue siendo eso, la escritura más el Papa y la tradición. Más la tradición. La tradición, no solo la Biblia. Exacto, la tradición de la iglesia, ¿no? Es por eso que ellos tienen muchas prácticas que no necesariamente se encuentran en la Biblia, pero sí se encuentran aprobadas por el Papa y también por tradición, ¿no? Por ejemplo, hermano Eddie, el Vaticano, cada cierto tiempo aproximadamente, dependiendo de la inspiración que el Papa tenga, ¿verdad? Este año, por ejemplo, hace un par de meses atrás, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio publicó su famosa encíclica, ¿sí? Y en donde, hermano Eddie, esta encíclica para eso es considerada, es inspiración. He escuchado acerca de esto, pero tal vez usted nos da una explicación general, ya que estamos en este punto, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir en sí? O sea, ¿qué contenido tiene la carta encíclica del Papa? El Papa escribe
aspectos importantes en cuanto al caminar de la humanidad en esta tierra. Doctrinas, hay muchos puntos los cuales que están escritos en esas encíclicas que para eso es ley, hermano Eddie. Es como que para nosotros está escrito, por ejemplo, en las cartas de Pablo, el romanismo observa las encíclicas, ¿sí?, como algo infalible también, el cual es un error a la luz de la Escritura, porque nos damos cuenta que el único infalible aquí es el Señor y su palabra. Y nosotros creemos, y también los reformadores creyeron, y por eso plantean esta solo la Escritura, porque no hay otra cosa más, ¿sí?, suficiente que la Biblia. Así es, solo la palabra. Recuerde usted, la palabra de Dios es la regla infalible, inmutable y eterna. Vamos con la segunda sola, Solus Christus, si quiere en español es solo Cristo, ¿no? Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el camino, la verdad y la luz del mundo. Su muerte expiatoria satisface las exigencias de un Dios justo, perfecto y santo. Solamente en Cristo, hermano Eddie. Solamente en Cristo. Es una sola muy importante, la cual juega un papel fundamental en la teología planteada por la Reforma Protestante, en donde se recupera el concepto de que y en ninguna otra salvación. Exacto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Exacto. La iglesia no puede salvar. Exactamente. Entonces eso es importante entenderlo, de cuál fue el impacto que en aquel día o en aquel tiempo tuvo esta parte de aspectos, hermano Eddie, que simplemente eran volver a lo que había sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y por los apóstoles, ¿no? Que a lo largo de 1400 años aproximadamente se había tergiversado, y que ese es el problema de la iglesia en aquel tiempo, hermano. O sea, qué debacle terrible la que se hubiera venido, hermano Eddie, si el Señor no hubiera utilizado a esta gente, por decirlo así. Definitivamente. Entonces, segunda sola, Solus Christus, que es solo Cristo. Y se refiere a que ningún otro hay salvación, sino solo en nuestro Señor Jesucristo. Tercera sola, sola gratia, ¿sí?, que es solo la gracia. Nada de lo que hagamos, escuche esto, amado hermano y amigo que nos escucha, nada de lo que hagamos nos hace merecedores de la salvación. El profeta Isaías dice, por ejemplo, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. En este sentido también Pablo lo expresa de una manera clara también en Efesios 2:9, en donde dice: no por obras para que nadie se gloríe, solo la bendita y gloriosa gracia de nuestro Dios salva. Amén. Hermano, yo creo que esta sola es trascendental hoy en día también. Definitivamente. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía existen gentes las cuales perciben la meritocracia o el mérito propio de la persona para poder obtener salvación, cuando la Biblia afirma claramente de que no hay opción de que el hombre pueda ser salvo por sus propios medios, sino solamente por la gracia del Señor. En aquellos tiempos muchas personas se les era entregado, hermano Eddie, algún tipo como de documento, el cual mencionaba que era miembro de la religión oficial que era el cristianismo en aquel tiempo, ¿no? Y si alguien hasta podía comprar ese documento, lo compraba y era salvo, ¿verdad? O las famosas indulgencias, hermano Eddie, en donde este punto viene a darle, pues sí, como dicen, ¿no?, vuelta a esas doctrinas falsas que estaban dando en aquel tiempo. Exacto, y esto viene a contrastar, como decía usted, con la doctrina de las indulgencias impuesta, que no encontramos fundamento en la Biblia, pero como hace un momento dijimos, era parte de la tradición, ¿no? De la tradición puesta supuestamente para fortalecer la fe de la feligresía de la iglesia en aquellos tiempos. Exactamente. ¿No? Entonces esto viene a lo de sola gracia viene a contrastar con las indulgencias y también con el purgatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué temas, no? ¿Qué temas para tan útiles para nosotros hoy en día? Ahora, fíjese, antes de pasar a la otra sola, hermano Carlitos, viene a mi mente esto. A los actores tradicionales que están en contra de solo la gracia, o sea, que es el romanismo y la Iglesia Católica y todos sus líderes, o sea, porque ellos dicen que también usted puede alcanzar salvación por medio de obras, ¿no? Hay que decirlo también que a estos actores tradicionales y que comúnmente hemos conocido que están en contra de esta sola, también se han agregado otros actores, podríamos decir, incluso de círculos evangélicos. Exacto, hermano Eddie. Entonces, tomando un poco de lo contemporáneo que se mueve hoy en día, ¿no? Claro. Es importante. O sea, es el mismo discurso, pero en actores diferentes. Exactamente, hermano Eddie. Aquí juega un papel muy importante el humanismo, hermano Eddie, en donde hay un enfoque principal
en la bondad del hombre. En lo bueno que yo puedo ser. En lo bueno que el hombre puede ser, cuando la Biblia afirma lo contrario totalmente. Exacto. Entonces, hoy en día creo que es necesario que como humanidad nos coloquemos en el lugar que tenemos que estar, hermano Eddie, los cuales yo lo veo como merecedores de la gracia, inmerecedores de la gracia, inmerecedores de la gracia y el cielo únicamente a través de Cristo Jesús, hermano, no por nosotros. Así es, entonces esa es la tercera sola, sola gracia. Sí, vamos con la cuarta, sola fide, que es solo la fe. Solo la fe. Sí, solo la fe. Esto va de la mano, esto tiene relación, ¿no? A ver. Solo la fe puesta en el sacrificio expiatorio de Cristo nos justifica. ¿Sí? Es solo la fe. Estos dos puntos, hermano Carlitos, están especialmente relacionados, ¿no? Solo la gracia y solo la fe. Entonces vamos con la última ya, soli Deo gloria, ¿no? Solo a Dios la gloria. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Solamente, hermano Eddie, ¿por qué se plantea esta sola en aquel tiempo? Porque existía la problemática de que dentro del romanismo existían estas jerarquías en donde a muchos humanos casi que se les veía como Dios, hermano. Se les daba casi que la gloria de Dios. Por ejemplo, el Papa, uno de ellos, ¿no? Exacto. Y cuando la Escritura afirma claramente que la gloria solo es para el Señor. Ningún hombre, podríamos decirlo así, ningún hombre puede usurpar el lugar de Dios. Ninguno. En la iglesia. ¿Sí? Amén. La gloria sea solo para Dios. Amén. Ningún hombre puede tomar ese lugar. Bueno, esas son las 5 solas, entonces lo vamos a recapitular ahí para que usted lo anote. Solo la palabra, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y soli Deo gloria. O sea, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, las 5 solas de la Reforma Protestante. Esperamos que esta cápsula sea edificante y de aprendizaje para usted. Ese es el propósito por el cual compartimos este tiempo con usted. Así que esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien, hermano Eddie, gracias hermano Eddie, gracias por este momento en donde hemos aprendido acerca de la esencia en sí de lo que la Reforma Protestante es. Ahora, hermano Eddie, hemos visto ya aspectos fundamentales con relación a la definición y esencia de la Reforma Protestante. Hemos visto un poco acerca de los precursores, pero hoy vamos a observar algunos aspectos prácticos, ¿sí? Del por qué, hermano Eddie, la Reforma Protestante sigue y continúa siendo importante y por qué los pastores hoy en día debemos darle importancia a la Reforma, hermano Eddie. Exacto. Este es un punto bien importante, fíjese, porque hay algunas iglesias en donde ni siquiera se menciona la Reforma. Exacto. Sí, entonces es importante hablar de la Reforma Protestante, ¿no? Hay lecciones muy importantes que aprender, ¿no? Al respecto. Importantísimas. Por ejemplo, hay lecciones que aprender de la Reforma acerca de la soberanía de Dios en los movimientos de avivamiento y de reforma. Después de todo, tenemos que entender, hermano Eddie, que es Dios, ¿sí?, quien provoca el querer como el hacer por su buena voluntad en todos aquellos que anhelan y desean. Pues, o sea que podemos aprender hoy en día de que detrás de un gran avivamiento, hermano Eddie, está el Señor, ¿sí? Y para nosotros debe jugar esto un papel importante, que nuestra confianza debe ser totalmente en Él, porque Él es, ¿sí?, quien provoca, Él es quien hace, Él es quien mueve los hilos de la humanidad, hermano Eddie. Así es, definitivamente, y por eso debemos de estar atentos, ¿verdad? Y poder compartir esta información con nuestra iglesia es algo clave y sí es importante. Sí, déjeme decirle que así como la Reforma Protestante fue un hecho o un movimiento trascendental, un acontecimiento trascendente en su época, o sea, en la época en que sucedió por los 1500, también hay que decirlo que tiene vital importancia hoy. Sí, tiene vital importancia hoy. ¿Por qué? Porque estamos llamados, hermano Carlitos, a conocer la historia, ¿no? Recuerdo que una frase famosa, ¿no?, que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante que nosotros como iglesia conozcamos la historia y que también hablemos sobre eso, ¿no?
Amén. y sobre las experiencias que estos hombres tuvieron y cómo fueron usados por el Señor. O sea, en otras palabras, hermano, estamos planteando el programa de hoy, la Reforma Protestante, un acontecimiento trascendental con el único propósito de hacer puentes, hermano Eddie. Hacer puentes para poder aplicar los principios vistos y dados en aquella época a nosotros hoy en día, ¿sí? Eso es el propósito especial de la Reforma. Así es, hermano Carlitos, la Reforma Protestante se destaca. Recuerde, estamos viendo por qué es importante la Reforma hoy en día, o sea, por qué es importante celebrarla, recordarla. La Reforma se destaca, esto me llama mucho la atención, hermano Carlitos, como un movimiento que buscaba integrar la exégesis de los libros de la Biblia con lo que hoy llamamos teología sistemática. Importantísimo. O sea, importante. Y esto es realmente es algo, es que hay mucho que hablar, ¿no? Y muchas veces uno se queda corto. Pero me llama la atención, hermano Carlitos, cómo la Biblia fue dada a que cualquier persona pudiera tener acceso a ella. Exacto, la Sí, libre recordemos interpretación. Exacto, recordemos que en aquel tiempo solo había podríamos decir, una cúpula de gente. Que podía interpretarla. Exacto, un círculo de gente ahí académica que podía interpretar la Biblia. Ahora, ¿no? Hermano Eddie, hay un punto bien interesante que tal vez se nos ha pasado por alto tocar, que tiene relación con esto. Los reformadores en ningún momento tenían el objetivo de formar otro grupo u otra iglesia, por decirlo así, hermano Eddie. Ellos querían Exacto. simple y sencillamente reformar lo que ya estaba. Reformar. ¿Sí? Que la iglesia oficial volviese a la escritura. ¿Y cuál es el propósito número uno de ellos? Lo que usted mencionaba, poder volver a las raíces de la interpretación como es una exégesis bíblica de los textos de la Biblia, hermano Eddie. Así es, y esto me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, porque, bueno, ya sabemos que hay gente que dice que la iglesia evangélica nace por el 1517 con la Reforma Protestante, ¿verdad? Uh-huh. Lo que podríamos decir, y que es bien cierto, es que lo que sí empezó en 1517 fue, en cierta parte, el denominacionalismo, ¿no? Exacto. O sea, empezaron las denominaciones, pero me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, cómo a pesar de la corrupción, cómo a pesar de la desviación de la iglesia, de las sagradas escrituras, cómo siempre, y ahí sí que gloria al Señor, ¿verdad? Cómo siempre Dios mantuvo o conservó un remanente. Amén. Sí, Amén, o sea, amén. se imagina usted, fueron, ¿cuántos? Cerca de 1200, 1400 años, ¿no? Uh-huh. Que la iglesia tergiversó, que los líderes de la iglesia torcieron todo esto de una manera horrible. Sí, porque esa lucha podemos hablar de que viene casi del año 100 y algo después de Cristo, cuando ya comenzaron a salir un montón de falsas en aquel tiempo, ¿no? Exacto. Se consuma la cosa en el 325 después de Cristo con la unión del imperio con la iglesia con el Estado. y comienza la debacle, ¿no? Exacto. Y fíjese que sí me llama la atención o sea, y esto es para la reflexión, de verdad. Lo invitamos a usted que nos escucha a que usted pueda reflexionar sobre esto. ¿Cómo en medio de tanta desgracia, podríamos decir, de tanto torcimiento teológico, de tanta desviación de la Biblia, cómo Dios fue fiel, cómo Dios en su poder, en su soberana, no sé, o sea, es que es algo especial, ¿no? Pensar en cómo el Señor sostuvo a esa línea, ¿no? Sostuvo un grupo de personas que jamás, escuche, jamás dejaron la línea bíblica. Amén. O sea, siguieron, ¿sí? Siguieron, de alguna manera, siguieron la línea bíblica de los apóstoles, la línea bíblica que vemos en Hechos, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. Y fueron personas que fueron guardadas por el poder de Dios y que muchas de ellas no terminaron bien, ¿sí? Amén. Terminaron muertas, terminaron los coliseos romanos. La gran mayoría. Exacto, o sea, la mayoría, pero de verdad es especial como Dios preservó la verdad y preservó Amén. su palabra. Y lo seguirá haciendo, hermano Eddie. Definitivamente. ¿Queremos o no ser parte? Creo que es el reto. Sí, ese es el detalle. ¿Quiere usted o no ser parte de ¿Se ella? mete o no se mete? Exactamente. Así que puntos muy importantes: explicar la Biblia, involucrarse en la teología, fue una de las bases los cuales movieron a los movimientos reformadores en estas épocas, los cuales estamos mencionando, mis amados hermanos. De igual forma, necesitamos decir también, hermano Eddie, de que debemos recordar de que una de las consignas clásicas de la Reforma Protestante fue una famosa frase, hermano Eddie, la cual se le denominaba, ¿sí?,
la reforma de la reforma, la cual es semper reformanda, ¿sí? La cual no significa siempre reformado, sino siempre siendo reformado. Yo creo que este es un punto, hermano, ahí, lo cual nos heredan literalmente, directamente a nosotros hoy en día, estos personajes, porque da a entender de que según la contextualización de la iglesia constantemente debe estar reformándose, hermano Eddie. Definitivamente. Y hablando en este contexto, hermano Carlitos, podemos decir que no existen reformadores, sino solo aquellos que han sido reformados por la palabra y han apuntado a los demás a la misma palabra reformadora. Sí, recordemos que lo que impulsó la reforma protestante, hermanos, más allá de que fue un hombre, fueron las Sagradas Escrituras. Amén. Sí, fue el acercamiento de esos hombres que Dios usó sus mentes, sus corazones, para acercarse de una manera apasionada al texto bíblico y que fruto de eso ellos pudieran impulsar ese movimiento, ¿no? Y es clave esto, hermano Carlitos, lo que usted decía, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que es la iglesia reformada y siempre siendo reformada. Entonces, Amén. estamos llamados a eso, ¿no? Estamos llamados a seguir reformándonos. Fíjese, hermano Ahí Carlitos, está el punto. Fíjese, hermano Carlitos, que, y aquí viene a mi mente algo, que tan válidas son las prácticas que la iglesia hace hoy, ¿no? Las prácticas litúrgicas, podríamos decir. O sea, vale la pena, vale la pena desde un punto de vista personal, creo que vale la pena, hermano Carlitos, cada cierto tiempo hacer una evaluación, ¿no? Un examen de las prácticas que se hacen dentro de la iglesia, si son bíblicas o no. Es que este es el punto, hermano Eddie. Mire, hoy en día, Iglesia del Señor, usted que me escucha, hoy en día a veces podemos caer en el mismo error que el romanismo ha caído y sigue cayendo. Cuando, por ejemplo, hermano Eddie, el pastor de alguien dice algo, para ellos es ley. Yo le quiero invitar a algo. No estoy haciendo un llamado a que usted menosprecie a su pastor, pero estoy llamando a que usted corrobore con las escrituras si es verdad lo que el varón está diciendo o no. Así es. O sea, no podemos tener nuestra total confianza, hermano Eddie, en lo que un hombre dice. Así es. Sí, tenemos que tener la suficiente convicción para verificar si es verdad o no lo que en un púlpito se está hablando. Definitivamente. Y aquí recurrimos, ¿no?, a un ejemplo bíblico que son los hermanos de Berea en Amén. Hechos, Amén. quienes dice que conocían las escrituras y que cada vez que se les enviaba un escrito, ¿no?, aquellos iban a las escrituras a ver si estas cosas eran así, dice, ¿verdad? Entonces es especial de verdad, hermano Carlitos, porque hoy muchos púlpitos están siendo usados para mentir. ¿Sí? Exacto. O sea, hoy usted puede ser engañado desde un púlpito. Hoy usted puede ser engañado desde un altar por un predicador. Por eso es necesario que usted compruebe el texto, compruebe si lo que se está diciendo es bíblico. Sí, eso es muy importante tomarlo en cuenta, hermano Eddie. Creo que ese, ¿cómo le vamos a llamar? Ese atrevimiento tal vez de cuestionar, hermano Eddie, no está en la cultura evangélica hoy en día. Exacto. Sí, Sí, porque muchos siguen palabras de hombres, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema de todo esto radica en una falta de disciplina, como vuelvo a repetir, con relación al conocimiento de la palabra. Como no conoce, se traga cualquier cosa. Y lo que pasa, fíjese que hay una tendencia, ¿no? Ahora, en redes sociales muchas veces se arman discusiones en torno a temas bíblicos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se dice muchas veces? Es que tal persona dice esto. No, el pastor tal dice esto, el predicador tal dice esto, pero realmente vemos muy pocas opiniones con un fundamento bíblico. Amén. Vemos muy pocas opiniones, hermano Carlitos, fundamentadas en la palabra de Dios. O sea, muchas de las opiniones en redes sociales hoy en día en cuanto al evangelio y a la verdad están fundamentadas en lo que hombres dicen. Exacto. Y mire, definitivamente estamos seguros y estamos totalmente convencidos de que Dios puede usar hombres. Y de hecho los usa, ¿verdad? Claro, de manera claro. poderosa. Pero hay que ser honestos y tener una opinión fundamentada en la Biblia. La palabra. Ese es el punto, hermano Eddie, y el puente que queremos hacer énfasis con nuestra audiencia. Siempre debemos seguir reformándonos. Recuerde, gloria a Dios por la vida de Martín Lutero, gloria a Dios por la vida de Juan Knox, por John Wycliffe, Jerónimo de Savonarola, Ulrico Zwinglio y todos los que usted quiere, Juan Calvino, Carlos Haddon Spurgeon y todos los que usted quiere. Podemos hablar mucho, como decíamos, acerca de la reforma, pero
tenemos un reto especial, hermano Eddie, apreciable audiencia. Debemos continuar reformándonos y tenemos que observar hacia nosotros cómo está nuestra iglesia, cuál es el caminar de la iglesia y, hermano Eddie, el reto número 1 es corregir la iglesia. Y siendo honestos, hermano Carlitos, ya para finalizar, debemos nosotros con la ayuda del Señor convertirnos en los sucesores, ¿no? Amén. De esos reformadores, sí, en los sucesores de esos reformadores, de estos grandes hombres dispuestos, hermano Carlitos, a no complacer a nuestra generación antes de honrar al Rey de Reyes, ¿sí? Al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a quien sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Así lo escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, versículo 1:17. Entonces, hermano amado y amigo que nos escucha, usted y yo somos los continuadores, ¿no? Amén. De la reforma protestante. O sea, nosotros estamos aquí. Esto continúa. Sí, exacto. Recuerde, siempre reformándose. Amén. Nosotros estamos aquí porque de alguna manera Dios nos trajo por su gracia, por su misericordia y definitivamente Él quiere usarnos ahora, ¿no? Un gran desafío, un gran reto. Creo yo, hermano Eddie, que los campos están blancos. Amén. Sí, Así es. Hay lugar donde trabajar, como dice el famoso canto, ¿verdad? Obreros faltan. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. No. Así es. Creo, hermano Eddie, que tenemos un desafío alto, grande. Grandísimo, enorme. Las disciplinas espirituales deben de volver a la iglesia y esa pasión y anhelo por la palabra debe de permanecer en nosotros. Así que, hermano Eddie, una brevísima reseña histórica de la Reforma Protestante, como bien usted ya decía al principio, impacto en la economía, en la educación, en el desarrollo de las ciudades en aquel tiempo y tantas cosas más que podemos mencionar de la Reforma, pero consideramos que estas partes esenciales son las que la iglesia necesita escuchar hoy. Palabras finales, hermano Eddie. Ha sido un privilegio, hermano Carlitos. Me encanta hablar de la reforma, sinceramente. O sea, Amén. les soy honesto. Es un tema que me apasiona. Hemos leído un poco acerca de esto y realmente damos gracias a Dios y gloria al Señor por el privilegio que nos da a nosotros de poder conocer y de poder tener el privilegio de imitar a estos hombres que siguieron a las escrituras, que no se dejaron guiar por lo que Amén. estaba de moda, sino que decidieron en medio de una sociedad corrupta, en medio de una iglesia corrupta, en medio de líderes corruptos, decidieron Levantar bandera. decidieron ponerse en la brecha y decir: yo no voy a hacer lo que ellos están haciendo, Amén. yo voy a ser diferente, Amén. yo voy a agradar al Rey. Así que ha sido un privilegio hablar de esto y pues qué lástima que no tengamos otro programa, ¿no? Bien, apreciada audiencia, gracias por su atención en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Señor por este espacio que Él nos ha permitido para compartir estos temas fundamentales desde una perspectiva bíblica y teológica. Le agradecemos su atención, siempre recordándole que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. que el Señor les proteja y bendiga en este día. En la actualidad, como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.